Bueno, hola otra vez, bienvenidos a la clase de psicopatología. Hoy vamos a revisar los temas 25 y 26 que corresponden a la psicopatología de la personalidad. En esta clase espero yo que entendamos un poco acerca de la personalidad y de las distintas clasificaciones que hay para poder hablar de trastornos de la personalidad. Los objetivos de esta clase son definir el término de la personalidad, conocer los aspectos evolutivos que tiene la enfermedad, diferenciar entre rasgos de personalidad que pueden llegar a ser trastornos de la personalidad, conocer la etiología de estos trastornos, tipos de trastornos de personalidad de acuerdo a su clasificación y poner algunos ejemplos de trastornos de la personalidad. Para comenzar, pues hablemos propiamente de la personalidad. La personalidad es el conjunto de rasgos que definen la manera habitual de comportarse de un individuo en ciertos tipos de situaciones y en relación a ciertos objetivos. Esta es la definición que yo les pediría para efectos de examen parcial. Hay dos procesos que se relacionan directamente con la personalidad. El primero de ellos es cómo interactúa el individuo ante las demandas del ambiente y el segundo es cómo se relaciona consigo mismo. Miren que la clave de esta definición está en esta frase, la manera habitual de comportarse en distintas situaciones. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros tenemos un cierto tipo de personalidad, y lo van a entender más adelante cuando hablemos de los rasgos, es porque los demás observan de nosotros que ante determinadas situaciones o incluso situaciones totalmente distintas, nuestro actuar parece el mismo. Entonces, ¿de qué se determina esto? Directamente de cómo el medio relaciona con nosotros y cómo nosotros nos relacionamos con nosotros mismos, o sea, el valor que le damos a cada una de las situaciones que pasan a nuestro alrededor. Entonces, esto estoy seguro que lo habrán escuchado de años desde que están en bachillerato. La personalidad está compuesta por dos elementos que son el carácter y el temperamento, los cuales vamos a ver ahorita así a grandes rasgos. El carácter, esto se refiere a los valores y preceptos morales y religiosos introyectados por el individuo y se inician en la infancia. O sea, desde que nosotros tenemos uso de razón, alrededor de los 7 años de edad, nosotros nos empezamos a formar un carácter. Este carácter no es lo que dice la gente, ¿verdad? Tiene carácter fuerte porque estamos hablando de que es una persona bien enojada. O claro que no. Vea, el carácter son valores y preceptos morales e incluidos religiosos que nosotros vamos, por así decirlo, copiando para nosotros mismos, haciendo los nuestros, que hacen que de manera global nuestra personalidad funcione de cierta manera y responda ante los estímulos de cierta manera. Les pongo un ejemplo. Si, por ejemplo, ustedes tienen ciertos valores religiosos ante una adversidad, probablemente su primera respuesta sea, de hecho, pedirle a Dios, vea, y con fe, que pues Dios intervenga en la situación que ustedes tienen. Sin embargo, si ustedes se han criado en una familia donde pues los valores religiosos no han sido inculcados, por el contrario, sean quizás valores un poquito más pragmáticos, probablemente las situaciones las tratemos de valorar desde un punto de vista incluso desde la lógica o de lo numérico, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo una situación y empiezo a calcular verdaderamente el costo que eso me trae y cómo yo voy a ir saliendo de esta situación donde, ¿cómo es? Indudablemente voy a gastar dinero. Entonces lo vemos desde eso, desde lo materialista, o lo vamos a ver desde diferentes puntos de vista. O sea, lo que significa es que nosotros, esto que llamamos carácter, tiene demasiado que ver con la forma en que nos han creado, los valores de nuestra familia, los valores de otros grupos de apoyos que están alrededor de nosotros. Contrario a esto, vea, que es la segunda parte de la personalidad, tenemos al temperamento. El temperamento es la parte biológicamente determinada de la personalidad y se determina genéticamente. De hecho, cuando la gente dice es que tiene un mal carácter, la palabra correcta sería tiene un mal temperamento. Todos desde que nacemos, inclusive desde el vientre de la madre, todos traemos un temperamento. Yo recuerdo que en alguna clase, creo que fue con ustedes, hablaba de que cuando estamos en psiquiatría infantil, vean, nosotros
calificamos el temperamento de los niños como fácil o difícil, a grandes rasgos. ¿Qué es un temperamento fácil o digamos un buen temperamento? Son niños que no requieren de mucho como para que se les establezcan normas sociales. Por ejemplo, son niños que desde el vientre de la madre no patean mucho, no le dan malestar a la mamá, no se mueven tanto cuando nacen, eh, duermen durante la noche, están despiertos durante el día, comen a la misma hora, casi no lloran. Y por supuesto eso se traduce a que cuando estén en la infancia, ese temperamento también va a ser un poco más notorio, no son niños enojados ni problemáticos. Por el contrario, están los niños de temperamento difícil, ¿vea? Desde que están en el vientre de la mamá son más, no se duermen, están pataleando, igual cuando nacen se hacen más en el pañal, hay que alimentarlos ahora hasta, digamos, diferentes o estrambóticas. Entonces, todos venimos con un temperamento y el temperamento estaría más ligado, de hecho, a nuestro humor basal que lo que es el carácter. O sea, el carácter es conjunto de valores. Por ejemplo, a veces yo escucho cuando dicen, ah, es que esta persona no es buena para el puesto porque no tiene un carácter fuerte. ¿Y carácter fuerte a qué se refieren? Ah, es que no se impone, no es enojado o no habla fuerte. No, eso es temperamento. Entonces estamos hablando que quieren que tenga un temperamento fuerte, pero ¿tendrá el carácter para estar en el puesto? En el ejemplo que les pongo, quizás sí, quizás tiene los valores morales, los valores religiosos, los valores axiológicos necesarios para un puesto en el cual se le pudiera valorar o contratar. Entonces estamos ahí, digamos, a veces perdidos con estas dos definiciones. Entonces, un individuo tiene una persona normal y una personalidad, perdón, normal y saludable cuando tiene la capacidad para relacionarse con el entorno de una manera, oigan estas dos palabras, flexible y adaptativa. Y cuando las percepciones de sí mismo son constructivas, por lo tanto, la personalidad puede tener dos manifestaciones y este es como un rango cuantitativo, el rasgo y el trastorno. Entonces, voy a volver a hacer hincapié. Una personalidad sana es sana cuando la manera que tiene un individuo de relacionarse con el entorno es flexible y adaptativa. ¿Qué significa eso? Que no responde exactamente igual o de la misma forma a todas las situaciones, sino que por el contrario es capaz de moverse entre diferentes espectros de personalidad para poder resolver una situación. Les pongo un ejemplo, una persona de pronto necesita ser desconfiado en momentos que tenga que serlo, como por ejemplo atravesar una calle oscura. Vea, tenemos que desconfiar, nos podrían asaltar o hacer daño, pero también por el contrario, una persona pudiera ser que relacionándose con los demás no necesite ser desconfiado. Entonces, eso es una personalidad sana. Poder flexibilizar de acuerdo a las situaciones y de acuerdo también a las necesidades que tenemos. Y ya hablando, como les digo, en un nivel de intensidad, la personalidad puede ser un rasgo o puede ser un trastorno. Entonces, ¿qué es un rasgo de personalidad? Un rasgo es un patrón duradero de percibir y relacionarse con el medio ambiente de una manera flexible y adaptativa. Otra vez, flexible y adaptativa. Pero son patrones vitalicios de conducta que inician temprano en la vida, pero que se pueden modificar de acuerdo a las exigencias. ¿Qué significa esto? Sí, se puede de alguna manera modificar la personalidad a lo largo del tiempo si nosotros mismos tenemos la capacidad de ser flexibles y adaptativos y entonces de pronto se requiere que explotemos un rasgo de personalidad que quizás tenemos mínimo o que no tenemos. Les pongo un ejemplo, ya se los he dicho antes, ustedes para poder ser médicos tienen que tener rasgos obsesivos de personalidad, verificar diagnósticos, verificar exámenes de laboratorio, comparar la evolución clínica. Eso es obsesividad. Pero no es una obsesividad mala o insana, es lo que ustedes necesitan hacer para poder sobrellevar bien su trabajo. ¿Qué tal si ustedes se meten a esta carrera siendo personas bastante distraídas, bastante irreflexivas? Probablemente tengan fracaso en esta carrera porque no logren explotar esa personalidad, vea ese rasgo de personalidad, porque no lo tienen.
Vea, y quizás otros rasgos de personalidad son fuertes o incluso llegan al nivel de trastorno, entonces no pueden flexibilizar. Pero estoy seguro que la mayoría de ustedes ya habrán notado cómo aunque no tenían ese rasgo de personalidad de ser obsesivos, ya lo están desarrollando porque es lo que les exige el medio en este momento y probablemente se va a quedar así. O sea, todos los médicos tenemos ciertas características comunes, aunque cada quien sea más paranoico, más histriónico, más hasta más limítrofe, pero compartimos rasgos obsesivos, compartimos rasgos histriónicos porque es lo que se necesita para poder estar en esta carrera. Entonces, esa misma flexibilidad y adaptabilidad que tienen los rasgos de personalidad hace que en un momento u otro se puedan inclusive potenciar o suprimir o adquirir aunque no se tuvieran. Entonces, ahora, ¿qué es un trastorno? Un trastorno de personalidad son patrones de conducta que son, en primer lugar, desadaptativos, o sea, no nos permiten relacionarnos con el medio, no nos permiten resolver exigencias del medio y están profundamente implantados que se inician en la adolescencia y solo se atenúan durante la vejez. O sea, una persona que tiene un trastorno de la personalidad va a funcionar igual y no va a lograr flexibilizar nunca su rasgo de personalidad, sino que hasta que llegue a la vejez. Y este rasgo de personalidad que se convierte en trastorno va a ser completamente desadaptativo. Más que ayudarle a resolver los problemas del día a día, lo que va a hacer es probablemente meterlo en muchos más problemas. Aquí viene la dificultad. Rara vez un individuo que tiene un trastorno de la personalidad busca ayuda, ya que los rasgos de personalidad el individuo los percibe como egosintónicos, o sea, que van en sintonía con lo que quiere, con sus deseos, con su yo. Por lo tanto, para él o ella, esos rasgos de personalidad son aceptables y no le causan ninguna angustia ni incomodidad. Ya cuando llegan a consultar es porque de pronto hacen alguna autocrítica y dicen, pues hasta aquí. Entonces, ¿de dónde vienen los factores de personalidad, los rasgos de personalidad que llegan a ser trastorno? En primer lugar, de factores genéticos. Por supuesto que hay familias de limítrofes, familias de histriónicos, factores constitucionales, o sea, eh, la imagen corporal, la crianza, el medio social, hacen que, por supuesto, se desarrolle o no un trastorno de personalidad, factores culturales también. Hay ciertas culturas que son más histriónicas que otras. Por ejemplo, vaya, por ejemplo, yo no sé si han tenido la oportunidad de ir al Caribe o de conocer personas caribeñas. Son culturas más histriónicas que las nuestras. Son extravagantes, llaman la atención, usan colores más brillantes, ropa con animal print, están siempre dispuestos a decirse cosas y a pelear. Pasa, ¿no? Pasa, no sé, como les los pongo como ejemplo. Entonces, son culturas que son más prohistriónicas, por decirlo así, o sea, más hacia llamar la atención. Para los salvadoreños, por el contrario, yo digo que somos una cultura bien intermedia. Quizás históricamente el salvadoreño se dice que es penoso, pero yo creería que las cosas están cambiando. Entonces, no tenemos un histrionismo constitucional, por así decirlo, sino que por el contrario, hay algunos que se nos salen del huacal. También factores de la maduración. Vea, una persona puede desencadenar un trastorno de personalidad dependiendo cómo madura él como persona, tanto en lo físico como en lo emocional, como en lo psicológico, el pensamiento, etcétera, ¿verdad? Va a depender de muchas cosas, ya sea por déficit o por exceso también. Entonces, ¿qué son los factores genéticos? Hay evidencia de que hay alteraciones en gemelos univitelinos aún educados en diferentes ambientes, o sea, gemelos que han sido separados al nacer y se ve que en entornos diferentes desarrollan el mismo tipo de personalidad. También lo contrario. Factores de maduración, vea, hay alteraciones de personalidad que disminuyen con la edad. O sea, hay niños que nacen con un cierto temperamento que pareciera que va a ser una personalidad caótica y desastrosa y por el contrario no. Por el contrario, después de la adolescencia se adaptan muy bien. Sucede también lo inverso, niños que fueron de temperamento fácil, pero las experiencias de la adolescencia, lo cruel que puede ser la adolescencia para algunas personas, hace que estos niños
desarrollen en un trastorno de la personalidad. Por eso es que van a ver más adelante que hablamos de trastornos de la personalidad cuando ya una persona está en la vida adulta, o sea, cuando ya ha pasado por la principal etapa de maduración que es la adolescencia. Bueno, factores culturales, ya les mencionaba en una diapo anterior que hay culturas que por supuesto promueven o exacerban más que hayan ciertos tipos de trastornos de la personalidad. Les ponía el ejemplo de las culturas caribeñas, por cómo se visten, cómo se relacionan. Una aclaración que nos hace aquí esta diapositiva es que la educación no nos protege con los trastornos de la personalidad. En eso yo estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, yo sí he de decir que la educación modifica la forma en que se presenta un trastorno de la personalidad. Les voy a poner un ejemplo. Otra vez con el histrionismo. Cuando ustedes estén haciendo el servicio social, se van a dar cuenta que esto es algo que sucede por lo menos unas 2 o 3 veces por semana. Resulta que alguna joven en el instituto le mencionan que quizás vieron al novio con otra o está peleando con el novio y de pronto se desvanece a mitad de la cancha con todo el dramatismo del mundo. La llevan eh, entre varias personas, lívida. Uno le hace el examen físico, ¿verdad? Y solo responden apenas, etcétera, todo un show, ¿verdad? Por supuesto, rasgos histriónicos de personalidad. Algo similar vi una vez en una materia que yo llevé de intercambio en Nicaragua, que pues la historia era la misma, se acababa de dar cuenta que estaba embarazada, entonces la vieron lavando en el río, se echó la canasta de la ropa limpia y cuando iba caminando se cayó, botó la ropa y ella cayó de lado. Y miren qué curioso el relato, mencionaban los que la vieron, que lo último que vieron fue cómo soltó la bola de jabón y la bola de jabón rodó otra vez hasta el río. Así, dramático, dramático. Vaya, así podemos esperar un trastorno de personalidad en personas que pues tienen menos educación. Pero por ejemplo, vamos a ver que algunos de nuestros colegas también son bien dramáticos, pero quizás su histrionismo va hacia otro rumbo, vean. Por ejemplo, el día que les toca conferencia clínica, ese día explotan al máximo su histrionismo y llegan con corbatín a dar la conferencia clínica con tirantes, con pañuelo, innecesario en los hospitales, pero pues histrionismo al fin y al cabo y en hombres. Entonces sí, la educación no nos protege con tener un trastorno de la personalidad, pero sí en cómo se manifiesta. También, por supuesto que la educación y quizás la educación mental sí puede modificar un poco los trastornos de la personalidad. Hacerle entender a las personas que no siempre, otra vez en el ejemplo de los histriónicos, no siempre tienen que llamar la atención, ¿verdad? O la forma en que lo van a hacer, hay momentos en que se pueden dar rienda suelta a llamar la atención, momentos en que mejor no hay que llamarla. Factores constitucionales, vea, esta es una de las teorías más antiguas y se basa en la teoría de Kretschmer. La teoría de Kretschmer afirma que la constitución física es coherente con la personalidad y tiene 3 tipos, el asténico, el mesomorfo y el pícnico. Claro que nuestra biotipo va de alguna manera a impactar en nuestra personalidad. Yo ya les decía en alguna clase, creo que fue la clase de aspecto, que por ejemplo que se dice que las personas gorditas son más alegres, siempre son el alma de la fiesta. Bueno, probablemente no sea una cuestión tanto de genética, sino pues el cómo se absorbe una persona en un medio social, ¿no? Probablemente una persona con sobrepeso no va a explotar su físico, sino que va a explotar otros aspectos de su personalidad. Le va a tocar ser como más molestón, más fregón, más cae bien, no tan cae mal. O por el contrario, ¿verdad? Personas que son muy atléticas y tal, probablemente desarrollen una personalidad diferente, vaya. ¿Qué se me viene a la mente? Probablemente tengan una personalidad más obsesiva porque seguir dietas, hacer ejercicio requiere de cierto nivel de obsesividad y disciplina. Pero también pueden llegar a tener otros rasgos, digamos, hasta paranoides, ¿no? Ser más desconfiados, tenerle más espacio a las personas que no se les acerquen y todo pues
por su biotipo corporal. O sea, definitivamente eso nos mueve hacia algún lugar, aunque no debiera ser así, pero es algo que sucede, es algo bien real. Vaya. Siempre hablando de trastornos de la personalidad, cuando nosotros vamos a diagnosticar un trastorno de la personalidad. En primer lugar, vamos a decir que cristaliza en la adolescencia. Como les decía, a las personas pasar por la adolescencia o fija bien sus trastornos de su personalidad que la estábamos viendo desde chiquitos, o la modifica, ya sea que la atenúa o le da un giro completamente hacia lo bueno o hacia lo malo. Entonces, cristaliza en la adolescencia. Luego, respecto a la conducta, vemos que está trastornada de manera global y extendida la conducta del paciente, o sea que abarca todo lo que hace, todo lo que decide, afecta la forma de ser del paciente y se presenta de manera plurisintomática. O sea que vamos a ver que un trastorno de personalidad, no solo es la parte de la conducta, también es la afectividad, también es la funcionalidad. Y en todo esto vamos a ver diferentes manifestaciones. También eso no significa que un trastorno de personalidad no va a estar deprimido, no va a estar ansioso, no va a estar con otros síntomas, porque en realidad puede que su misma choque con el mundo, vea, la forma tan desadaptativa con la que se enfrenta al mundo, por supuesto que lo tiren a otros síntomas psiquiátricos, fuera inclusive de su trastorno de personalidad, así como constituyente, vea. También guarda continuidad con la experiencia funcional de la que constituye una exageración. Fíjense que en otros libros se dice que hay 3 características de un trastorno de personalidad. O sea, el estereotipo, la masividad y la exageración. ¿Qué significa esto? Que todas las conductas de una persona con un trastorno de la personalidad son estereotípicas, o sea, son exactamente iguales, no importando la situación, son exageradas, o sea, están muy arriba en intensidad de lo que una persona pudiera responder a una situación, aun cuando la respuesta vaya en un sentido de que le pueda resolver. Y en tercer lugar, que sea la masividad, o sea, en general se extiende a todo lo que hace. A ver, características que definen también los trastornos de personalidad. En primer lugar, son complejos. De identificar un trastorno de la personalidad no es tan fácil. La forma en que se relacionan tampoco. Tratarlos tampoco es fácil, son bastante complejos. La cronicidad, o sea, por supuesto, como decía una diapo anterior, hasta la vejez va a atenuar un trastorno de la personalidad. Hay alteraciones de la identidad, en unos trastornos más que otros, por ejemplo, en los histriónicos, los limítrofes, los obsesivos también pueden tener alteraciones de cómo se ven ellos mismos. Hay desadaptación, o sea, su forma de relacionarse con el mundo hace que incluso se metan en problemas. Por ejemplo, los limítrofes a veces son capaces de golpear a alguien porque pues esa es su forma impulsiva de responder y entonces se meten en problemas. Muchas alteraciones de relación interpersonal, o sea, a la mayoría de personas con trastornos de la personalidad les cuesta relacionarse y cuesta que las personas los toleren también. Eh, Son egodistónicos en algunas ocasiones, no siempre, algunas veces son egosintónicos, depende de qué trastorno de personalidad hablemos, porque por ejemplo, los histriónicos, los limítrofes, los paranoides pueden tener cierto grado de egodistonía, también quizás los obsesivos, pero algunos como los antisociales, los narcisistas, los evitativos, ellos están a gusto con cómo, los esquizoides, ellos están a gusto como son. Ellos les encanta ser como son y rara vez van a querer cambiar, rara vez nos llegan a la consulta. Vamos a ver más otros trastornos de la personalidad consultando todo el tiempo. También hay una elevada comorbilidad, lo que yo ya les decía. Una persona con un trastorno de la personalidad tiene derecho a deprimirse, tiene derecho a estar ansioso, tiene derecho a tener insomnio y es bien común que lo presenten. O sea, tienen mucha más probabilidad de una depresión, de una ansiedad, hasta de una psicosis que el resto de las personas que no tienen un trastorno de la personalidad. Vale. ¿Cómo se clasifican los trastornos de la personalidad?
Hablamos de clúster o grupos. Vaya, ahí no nos confundamos. Vea, clúster es grupo en inglés, así que de pronto vamos a decir clúster, vamos a decir grupo y es lo mismo. Hay grupo A o clúster A y estos son los pacientes de tendencia paranoide, o sea, son pacientes de rasgos de personalidad que son desconfiados. Aquí tenemos tres representantes, los paranoides, los esquizoides y los esquizotípicos. No son iguales, ya los vamos a definir más adelante. Luego tenemos los trastornos de la personalidad del clúster B o del grupo B, que estos son mucho más. O sea, aquí hay más, son 4. Tenemos al trastorno antisocial de la personalidad, al trastorno limítrofe de la personalidad, al trastorno histriónico, que este es el rey de los trastornos de la personalidad. Yo me atrevería a decir que quizás es lo que más predomina por todos lados los histriónicos, pero me puedo equivocar. Y el trastorno narcisista de la personalidad, que cuando lo veamos nos vamos a dar cuenta que no sabemos qué es el narcisismo en realidad. Luego tenemos al clúster C o grupo C, que aquí tenemos también 4 representantes. El trastorno evitativo de la personalidad, el trastorno obsesivo compulsivo de personalidad, el trastorno dependiente y el trastorno pasivo agresivo. Ahí en el trastorno obsesivo de personalidad les voy a comentar algo que yo espero que empecemos a nominar bien, pero a veces ni los psiquiatras se pierden en nominar o hacer la diferencia entre trastorno de personalidad obsesivo compulsivo y trastorno obsesivo compulsivo. Lo vamos a ver más adelante. Bien, criterios diagnósticos de los trastornos de la personalidad. Aquí vamos a entrar uno por uno y pues nos vamos a detener en ellos para que los entiendan. Empezamos con el grupo A. Y el primero, pues el trastorno paranoide de la personalidad. El criterio diagnóstico por excelencia, que es como la sombría donde tiene que abarcar todo lo demás, es que estamos hablando de un patrón de personalidad o un rasgo de personalidad de excesiva suspicacia injustificada y desconfianza marcada con el resto de la gente. Como lo indican el resto de los 3 siguientes. O sea, tiene que tener 3 de los siguientes. Una expectativa de engaño, o sea, siempre va a estar esperando que las personas lo van a estar engañando, ¿vea? Una hipervigilancia, o sea, siempre va a estar pendiente de que esa persona o que el resto de las personas probablemente le quieran hacer daño o lo quieran engañar. Duda de la lealtad de los demás, vea, la típica frase, yo no confío en nadie, aquí dicen que sí, pero no nunca sabe, dudan de la lealtad, la cautela y el sigilo. Muchas de las cosas que hacen, las hacen pensando que los pueden defraudar y también a veces en esta hipervigilancia, ¿no? Que hacen el sigilo, ¿verdad? Como si fueran como espías, siempre andan viendo de reojo, siempre andan viendo entre las persianas, por decirlo así, porque quieren comprobar que el resto de las personas están haciendo algo que los puede dañar y por eso la desconfianza. Tienen celos patológicos y buscan confirmar sus prejuicios. Vaya. Ahora, miren qué interesante. Hoy está bien de moda decir esto de el tóxico, ¿vea? La tóxica. ¿No les parece que eso es un trastorno de la personalidad? Un trastorno paranoide de la personalidad. Claro, suena bien pesado decirlo, pues, porque cuando les dicen es que ella es paranoide, creemos que están psicóticos. Aquí hago la aclaración. Aquí no estamos hablando para nada de psicosis, estamos hablando de un patrón de desconfianza de cómo la gente se relaciona con el mundo. Y estas personas paranoides lo que tienen es una suspicacia y desconfianza marcadísima e injustificada. Entonces, cabal, miren, cabal, vea. Así como dicen ahora el tóxico o la tóxica, miren esa expectativa de engaño, todo el tiempo revisando mensajes, todo el tiempo creando perfiles falsos, vea. Hasta chistes hay ahora, vea, que dicen que hacen cuentas de emprendimientos falsos para andar siguiendo al novio y a la novia. Pasa, lo cuentan los pacientes. Celos patológicos, ¿verdad? No es que haya una razón, pero lo celan por todo y por nada. ¿Verdad? Yo me acuerdo de un paciente una vez celando a su esposa de 70 años por un trabajador de 25 años que tenían en la casa. ¿Qué es eso? ¿Verdad? No es imposible, pero tampoco es lógico. ¿Verdad? Muy injusto. Siempre hablando del trastorno paranoide de personalidad, el segundo rasgo es la hipersensibilidad, o sea que se sienten más sensibles a estas situaciones. Tendencia a sentirse menospreciado y se ofenden con facilidad. O sea,
el mismo hecho que desconfían de la gente lo justifican en que la gente los ve mal y los ofende. Exageran sus dificultades, ¿vale? Les pongo un ejemplo. Van a la ventanilla de la académica de la Facultad de Medicina y por una cuestioncita así pequeña dicen, ve, la vieja no me quería atender, seguramente se iba a ir a comer, seguramente porque yo no sé qué, porque aquí, vean, empiezan, vean. Tienen incapacidad para relajarse y siempre están listos para contraatacar al percibir lo que ellos consideran una amenaza. O sea, bien reactivos, vean. Este, en la afectividad son bien restringidos, tienen una apariencia fría, inmotivada, falta de sentido del humor, porque como les digo, desconfían, y se enorgullecen siempre de ser racionales y objetivos y una ausencia de sentimientos pasivos, dulces y emotivos. Ahora, estas dos dichas de otra manera, en realidad es que la gente con trastorno paranoide de la personalidad, por el contrario, cree que son personas que merecen mucho y que deberían ser tratadas mejor que el resto de las personas. Entonces, esa expectativa, por supuesto, nunca se cumple y cuando los tratan pues común y corriente, ahí es donde se ofenden y se sienten menospreciados, pero es porque están esperando que de hecho los traten con cierta deferencia, ¿verdad? Con cierta mejor nivel que el resto de la gente. Luego sigue el trastorno esquizoide de la personalidad. Este se caracteriza por frialdad emocional, retraimiento y ausencia de sentimientos cálidos a los demás. Es indiferente a las alabanzas, a la crítica o a los sentimientos de las demás. Y estrecha amistad con no más de dos personas, incluyendo pocos miembros de la familia. O sea, este trastorno de personalidad lo que hace es un patrón de poca relación con las personas. Otra vez, aunque la palabra es esquizoide, no hace referencia a psicosis, ¿verdad? Son personas que prefieren la soledad a la compañía, prefieren labores solitarias, al igual que prefieren lugares pocos poblados para vivir. Y son lentos en madurar sexualmente porque también las relaciones coitales no son una prioridad. Muy parecido al anterior está el trastorno esquizotípico de la personalidad, solo que en este estamos hablando de personas que tienen un pensamiento mágico que les rige la vida. Son supersticiosos, creen en la clarividencia, en la telepatía, el sexto sentido, son muy autorreferenciales y también tienden a aislarse socialmente igual que los esquizoides. Vea, este trastorno es bien característico de estas personas que creen en cuestiones bien espirituales y todo el tiempo andan en rituales y tal. Sí que nosotros clasifiquemos que esa es una conducta eh, psicótica como tal o que sea totalmente desadaptativa, ¿verdad? Este pensamiento mágico, como les decía, hace que también tengan un lenguaje singular, como desgregado, como vago, poco elaborado, ¿vea? Porque rara vez van a poder explicar todas las creencias que ellos tienen, vea que a veces pueden llegar a ser bastante peculiares. Bueno, con este nos pasamos al grupo B. Empezamos con el trastorno limítrofe de la personalidad. En clase ya se los he mencionado más de una vez. Quizás no es tan común, pero sí es bien notorio. O bueno, sí tiene su prevalencia, no importante, pero sí es un trastorno que es bien notorio y yo diría hasta fácil de diagnosticar. Sin embargo, muy difícil de tratar. Va, el trastorno limítrofe de personalidad se caracteriza por impulsividad e impredictibilidad en por lo menos dos áreas potencialmente dañinas para el mismo sujeto. Esto incluye el sexo, el juego, el uso de sustancias, daños físicos o autoinfligidos. Quizás por esta última es que más conocemos a los trastornos de este trastorno de personalidad. Son la gente que se corta, que se hace laceraciones, y no necesariamente con el objetivo de morir, sino que con el objetivo de descargar su ansiedad, su frustración, su dolor. También tienen un patrón de relaciones interpersonales bastante inestables, bastante intensas y que caracterizan con mucha manipulación hacia la pareja. Aquí viene la parte del juego y el uso de sustancias, ¿verdad? O sea, son personas que en el año tal vez tienen 3 o 4 amores de la vida, de inicio a fin son relaciones bien caóticas, incluyen el uso de sustancias, por supuesto, conductas sexuales de riesgo, por ejemplo, no uso de preservativos, no uso
de otros tipos de métodos anticonceptivos, ¿vea? No solo hablar de métodos de barrera, uso de drogas, conducción temeraria, etcétera. Los limítrofes también, el CIE-10 lo llama trastorno de inestabilidad emocional, y esto es porque tienen un mal manejo de la cólera, de la ira, pobre control de sí mismos, de su tristeza, de su enojo, de su ansiedad. Todas sus emociones son intensas, las manejan mal. Pueden tener trastornos de la identidad. Fíjense que justamente, por ejemplo, estas personas, los trastornos de identidad múltiple, muchas veces determinamos que son falsos trastornos de identidad múltiple o identidad disociativa por personas limítrofes que creen que sus estados o variaciones de ánimo son diferentes personalidades que ellos tienen, y pues se crean toda una historia ellos mismos. Vea, mucha inestabilidad afectiva, intolerancia a la soledad, sentimientos de vacío crónico o aburrimiento. Yo ya les había dicho en alguna clase o en algún laboratorio que desgraciadamente lo que nosotros vemos como trastorno limítrofe de personalidad, el lenguaje coloquial, vea, o el uso actual del idioma, ha hecho que le llamemos bipolares, que la gente le llame bipolar, pues nosotros no, vea. Dicen, ay, qué bipolar es este niño, qué bipolar es esta niña, en la mañana estaba feliz, hoy ya está triste. No, eso no es un trastorno bipolar, eso es inestabilidad emocional, y esto es característico de los trastornos limítrofes de la personalidad. Así que pues para que nos vaya sirviendo de ir cambiando eso. Luego tenemos al trastorno antisocial de la personalidad. Este es el segundo del clúster B. Este es bien característico porque generalmente de aquí nacen historias bastante macabras. Es un trastorno que se inicia generalmente antes de los 15 años de edad. Si nosotros revisamos, digamos, el correspondiente de la bibliografía de psiquiatría infantil, los trastornos desafiantes oposicionistas, los trastornos de déficit de atención con hiperactividad, muchas veces maduran hacia trastorno antisocial de la personalidad. ¿Por qué? Porque justamente este es el trastorno que hace que las personas cometan actos inclusive que van en contra de la ley. ¿Vea? Otro término mal usado, ¿vea? Cuando decimos, ay, esta persona es bien antisocial, no nos estamos usando mal el término, porque los antisociales más bien están en contra de la sociedad o en contra de las normas de la sociedad. Lo que llamamos como antisocial, que son personas, coloquialmente, ¿verdad?, que son personas que no se relacionan y todo esto, estamos hablando del clúster A, o sea, de los esquizoides, no de los antisociales. Es bien característico ver que desde antes de los 15 años ya ha iniciado, porque son niños que tienen múltiples expulsiones de colegio por mala conducta, hacen conductas de delincuencia desde que están pequeños, se fugan del hogar constantemente, mienten persistentemente. Las personas con trastorno antisocial de personalidad son bien mitómanas, o sea que se acuerdan que eso lo vimos en psicopatología del lenguaje, o sea, mienten bastante, se inventan historias que inclusive hasta ellos se creen, ¿verdad? En este trastorno, tienen actividad sexual repetida en relaciones que son generalmente casuales, son personas que abusan frecuentemente del alcohol o de otras sustancias, sí, participan bastante de robos o vandalismos, y tienen fracaso en aceptar las normas sociales. De hecho, por eso se llaman trastorno antisocial de la personalidad. Padecen de mucha irritabilidad, de mucha agresión, y es frecuente que hagan abandonos laborales. La mayoría de los delincuentes son antisociales, ¿vea? Pero no todos los antisociales son propiamente delincuentes. O sea, si ustedes ven todas estas series que están ahora de moda, ¿no? Dahmer y tal, generalmente tienen rasgos antisociales de la personalidad, ¿vea? Por eso cometen delitos. Aquí, vea, lo hemos mencionado muchas veces, todo el curso se lo llevo mencionando, el trastorno histriónico de la personalidad, siempre dentro del grupo B. Este trastorno se caracteriza por personas que desean ser siempre el centro de atención, siempre, en todo momento, como de lugar, no importa si por lo bueno o lo malo, ser el centro de atención. Por esto le digo que son la gente que se desmaya, que es más gritona, que se viste de manera exuberante, porque lo importante es que siempre lo vean.
Vea, también mezclado con esto tienen comportamiento sexualmente provocador y es que va otra vez a lo mismo. Necesitan captar la atención de las personas y por supuesto una forma de hacerlo es ser sexualmente provocadoras. Su expresión emocional también es cambiante y es superficial, pero con menor intensidad que el trastorno limítrofe de la personalidad. Solo son en términos generales, como diríamos, más dramáticos, pero sin llegar a ser tan intensos y generarse autolesiones ni generar tantos problemas como los limítrofes. Esa expresión emocional a veces se caracteriza por la teatralidad y exagerada expresión emocional, vea, como les decía, el ejemplo, vea, se cayó allá en el río y hasta describe la gente que vio casi que en cámara lenta, soltó la bola de jabón y la bola de jabón rodó hasta allá abajo. Esa teatralidad, vea, es propio de los histriónicos. Y algo bien característico de ellos es que consideran las relaciones más íntimas de lo que son en realidad. O sea, estas personas tienen un montón de amigos porque a cualquier persona le llaman amigo, cualquier le llaman mejor amigo. ¿Vea? De hecho, es bien característico que, que escuchen uno de mis mejores amigos, uno de mis mejores amigos, ¿cuál? ¿Vea? Si en realidad uno tiene que tener un solo mejor amigo. Y hasta la gente les pregunta, bueno, ¿y cuántos mejores amigos? Vos a todo mundo le decís mejor amigo, porque ellos consideran que la gente tiene relaciones como más íntimas con ellos de los que ellos en realidad creen. Vea, ¿por qué será? Pues propio de su trastorno de personalidad. Con este ya nos pasamos al grupo C, a los ansiosos, y el primero de ellos es el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Vaya, miren, antes de explicarles este trastorno de personalidad les voy a decir algo. Hay personas que son muy obsesivas, muy ordenadas, muy estrictas, muy inflexibles, y es porque tienen un rasgo obsesivo de personalidad. Esto, si ya llega a una intensidad de trastorno, se le llama trastorno obsesivo compulsivo de personalidad, pero generalmente se confunde con el TOC, que es el trastorno obsesivo de la personalidad, que es una cosa totalmente aparte. Entonces, a veces, es bien común que entre médicos digamos, es que soy bien TOC, es que soy bien TOC. Es un término muy mal utilizado, porque en todo caso es un trastorno de personalidad obsesivo compulsivo. Yo siempre digo que deberíamos popularizar el término quizás TEPOC, vea, porque no es exactamente lo mismo. Personalmente a mí me parece quizás hasta ofensivo porque la gente con trastorno obsesivo compulsivo son gente bien desadaptada, gente que sufre mucho por una idea bien específica y fija y ridícula. Y en cambio la gente con trastornos o con rasgo obsesivo compulsivo de la personalidad, de hecho hasta lo disfrutan, disfrutan ser bien obsesivos, disfrutan ser bien ordenados, es lo que los caracteriza frente a las personas o inclusive se lo echan en cara a otras, ¿verdad? Que ellos son así de ordenados, ¿verdad? Y hasta el tono de decirlo, no es que yo soy bien TOC, por eso soy así. No, hombre, las personas con TOC no disfrutan el trastorno que tienen. De hecho, parte de la idea obsesiva en el TOC es decir, ideas que se rechazan como propias. Entonces, un término muy mal utilizado. Va, ¿qué se caracteriza el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad? Una preocupación por las normas, los detalles, las listas, el orden, la organización. Mucho perfeccionismo, dedicación excesiva al trabajo, excesiva inflexibilidad en temas de la moral, le es difícil delegar las cosas, es rígido, obstinado y es bien característico que acumulen objetos. El siguiente es el trastorno de personalidad evitativo, ¿verdad? Eh, este es un patrón de relaciones donde la gente definitivamente evita el contacto con las demás personas, al punto que estos pacientes evitan trabajos que impliquen relacionarse de manera interpersonal. O sea, prefieren el trabajo en casa, prefieren a veces trabajos menores a su educación, a sus capacidades, con tal de no relacionarse. La represión en las relaciones íntimas por miedo al ridículo, o sea, lo que no les gusta es el escrutinio social y se consideran socialmente ineptos, tienen sentimientos de inferioridad y preocupación por ser criticados. Ahora, aquí hay que establecer una diferencia. Esta gente evita la sociedad. ¿Por qué? Porque temen la crítica a la sociedad. No así el esquizoide, donde el esquizoide lo que disfruta es de su soledad
y le da igual los sentimientos del resto de las personas. Hay que tratar de diferenciarlos, ¿verdad? Si no nos podemos confundir. Bien, ese era el último de los trastornos de la personalidad del grupo C. Y entonces pues nos quedamos con estos, ¿verdad? Tratamos de definirlos de la manera más corta, ¿verdad? Porque la clase en sí no se trata pues propiamente de cada trastorno de la personalidad. Lo que sí les puedo decir, no es que muchas veces creemos que el diagnosticar a alguien con un trastorno de la personalidad significa que no podemos tenerle como la compasión de vida y decir es que es así, ¿no? O puede racionalizar lo que hace, porque no son psicóticos, no son depresivos. Sin embargo, las personas con trastornos de la personalidad sufren mucho porque no pueden a veces flexibilizar la manera en cómo se relacionan con la gente, la forma en que responden a las situaciones o que con la forma en que tratan de sobrellevar la vida. Entonces, pero aún así se puede trabajar con ellos. Muchos estos pacientes, más que con medicamentos, se tratan con psicoterapia. Algo que a veces se nos olvida a nivel tanto de psicólogos y psiquiatras, que la psicoterapia es vital en los trastornos de la personalidad. De pronto, si tienen alguna comorbilidad, se les puede medicar, ¿verdad? Pero no es lo común, no necesitamos iniciar, a menos que sean síntomas bien graves, ¿verdad? Por ejemplo, en los limítrofes y su impulsividad, que los llegue incluso a cometer delitos, ahí pues se puede valorar la medicación, pero no es lo que se hace de inicio. Entonces, si tienen preguntas, dudas o comentarios, recuérdense que está disponible el foro de la clase para que ustedes puedan hacerlo, ¿verdad? O cuando tengamos algún laboratorio o alguna clase presencial. Entonces, pues los dejo, nos vemos en la siguiente clase, que es la psicopatología del alcoholismo, que ya sería la clase número 27. Sí, 27. Bueno, chicos, un gusto. Espero que hayan puesto atención a esta clase y nos vemos en la clase siguiente.